Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Les habla su hermano pastor Isaac Pimentel y están en su espacio Desayunando con Jesús por aquí, por su canal de YouTube, Isaac Pimentel Oficial. Gracias por estar en esta mañana en su espacio Desayunando con Jesús. Hoy quiero trabajar contigo un tema de mucha importancia y relevancia. Tiene que ver con lo que Dios deposita en el corazón de los creyentes. Esa obra que hace el Espíritu Santo en la vida nuestra, que nos lleva a tener una relación más íntima, más poderosa, más gloriosa, para poder conocer mejor a Dios, para que se nos revele el Señor a nuestras vidas. En Hebreos capítulo 10, versículo 16, nos dice la palabra del Señor: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Aquí hay una palabra de Dios para el pueblo de Israel. El Señor dice: en aquellos días, en los días finales, en los días del tiempo del fin, el Señor pondrá sus leyes en sus corazones y la escribirá en sus mentes. ¿Qué significa esto? Lo que Israel va a vivir en el último tiempo, la iglesia del Señor lo está viviendo ahora. Esto es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de cada creyente, en la vida de aquel que ha nacido de nuevo, en la vida de aquel que ha tenido un encuentro con nuestro Señor. Ahora bien, es importante destacar cuando hablamos de las leyes del Señor, de los mandamientos del Señor, debemos entender que la gente de Dios guarda los mandamientos de Dios no para ser salvo, porque esto no es por obra para que nadie se gloríe, sino que lo hace porque ya es salvo. Son dos cosas muy diferentes. Viene como el proceso normal de aquel que ha tenido un encuentro con Jesucristo, de aquel que el Espíritu Santo lo ha traído a Cristo, el que el Espíritu de Dios ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Este creyente que ha sido convencido por el Espíritu Santo, Dios escribe su ley en la tabla de su corazón. En sus mentes tienen la palabra del Señor. Por eso es importante que los creyentes entendamos que esta obra de salvación, esta obra de redención que nos ha sido dada por gracia, es un regalo especial de Dios y es lo más grande que hemos recibido, la salvación de nuestras almas. ¿Por qué? Porque sin esta salvación estaríamos perdidos. Sin esta salvación estaríamos lejos, ajenos a las bendiciones del Señor. Seríamos advenedizos, extranjeros en medio de todo lo que Dios ha dicho. No seríamos propietarios de estas promesas. Pero qué bueno que en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nosotros podemos recibir estas bendiciones. Ahora bien, nosotros debemos comprender que al tener como hijos de Dios las leyes del Señor en nuestros corazones, nos regimos por lo que el Señor dice y por lo que el Señor ha hablado en su palabra. Esta obra de transformación se da en nuestra mente. Es una renovación de nuestro entendimiento por el cual podemos entonces comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, nosotros debemos entender que la salvación como regalo de Dios nos ha sido dada, nos ha sido otorgada. Pero que cada uno de nosotros debe de cuidar aquello que se nos ha entregado, aquello que se nos ha dado. ¿Por qué? Porque lo que no cuidamos podríamos perderlo, podría desaparecer
de nosotros. Es como un obsequio que te dan, pero si tú no lo cuidas, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Se va a dañar, se va a echar a perder. Por eso es que el creyente es llamado a caminar en vida nueva. El creyente es llamado a caminar en luz. El creyente es llamado a estudiar la palabra, a vivir vidas de oración. Observe algo. Hay muchas personas que en momentos determinados pues te dicen que una vez salvo, siempre salvo. Yo no soy de los partidarios de esta posición. Y tengo mis bases, obviamente, en la palabra del Señor. Si descuido una salvación tan grande, si no guardo el mandamiento de Dios, mi nombre será quitado del libro de la vida. Y muchos aspectos más que veo en la palabra del Señor. No siendo yo heraldo para otro, habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser descalificado. Entonces, recordemos que el Señor nos llama a vivir en novedad de vida. El Señor nos llama a vivir en santidad. El Señor nos llama a caminar en obediencia a su palabra, a vivir en una integridad delante de Él. Entonces, si el Señor nos está llamando a esto y nos está diciendo que no satisfagamos los deseos de la carne, que andemos en el Espíritu, que hagamos las cosas conforme al diseño de Dios, es porque nos podemos desviar, es porque nos podemos corromper, es porque hay una parte que a mí, dentro de la responsabilidad que he recibido de parte del Señor, debo corresponderla. O sea, no es tan sencillo como fui salvo y ya siempre seré salvo, sino que ahora tengo que caminar en una vida nueva que corresponda a aquella relación que tengo con el Espíritu Santo. Por ende, es importante que entendamos que los creyentes tienen que cuidar lo que han recibido de parte del Señor, cuidar su don, cuidar su ministerio, avivar el fuego del don de Dios en nosotros, no descuidar nuestra vida de oración, no descuidar la lectura de la palabra, sino crecer en el crecimiento que va dando el Espíritu de Dios, asidos de la palabra de verdad. Entonces, cuando yo tengo el mandamiento de Dios o los mandamientos de Dios escritos en la tabla de mi corazón, cuando yo tengo estos principios en mi vida, siempre me será un recordatorio de que Dios quiere que yo haga como Dios quiere que yo lo haga y cuál es la voluntad de Dios para mi vida. En otras palabras, cuando venga ese deseo de hacer las cosas que no agradan a Dios, va a venir ese recuerdo, va a venir esa palabra, como dice el mismo Señor, que el Espíritu Santo nos recordaría todo lo que Él ya os ha dicho. Entonces, al yo entender esto, me doy cuenta que el que peca puede ser que peque deliberadamente. O sea, es una persona que ya tiene el conocimiento, es una persona que ya tiene el entendimiento de las cosas, pero que entonces peca de manera deliberada. Ahora bien, debemos entender que si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo, nuestro Señor, a Jesucristo, nuestro Salvador. Pero procuremos no vivir en pecado. Procuremos hacer la voluntad del Señor para que nos vaya bien en las cosas que emprendamos en la vida. Así que en esta mañana yo te bendigo con esta palabra y te recuerdo que ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Bendiciones.